Gracias por continuar en Observatorio de TV UNAM. Les recuerdo que esta conversación que estamos sosteniendo con Santiago Krill Miranda y Pablo Gómez Álvarez, dos integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, por los dos principales partidos de la oposición, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional respectivamente, la pueden descargar esta charla, al igual que todos los programas de esta serie, de la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Estábamos entrando ya a parte de los desafíos que nos ha dado la vida democrática plural, y ya apuntaba Santiago la necesidad de construir mayorías. Y algunos de los acuerdos alrededor de lo que Pablo ha llamado una agenda ordenada de temas que no implica que se tengan todas las coincidencias, incluso las confianzas. Visto desde fuera, hay algunos temas, por ejemplo el de comunicaciones, en su momento el de la educación, que significaron un acuerdo de los actores políticos para enfrentar algunos poderes fácticos. En su caso hay una experiencia previa, quizá la reforma electoral de 2007 que prohibió la compra y venta de publicidad en radio y televisión para fines electorales. Los poderes fácticos y el Pacto por México, Pablo. Antes quisiera hacer una aclaración. Mira, con todo gusto. Rajoy en España gobierna con mayoría absoluta en las Cortes sin haberla tenido en las urnas. Ahí el sistema genera, inventa una mayoría. En México es más difícil, aunque también el sistema lo puede lograr. Sin embargo, es más difícil y nadie lo ha podido lograr desde hace ya varios años. Ahora, ¿qué tenemos aquí? No tenemos un acuerdo para gobernar. No estamos formando un gobierno entre los tres partidos. Estamos haciendo un discernimiento sobre cuáles son los temas más importantes en los cuales las tres fuerzas tendrían interés en negociar. Y en legislar. Entre ellas, no solo legislar, sino también aplicar desde el Ejecutivo ciertas políticas públicas. Hay una gran cantidad de cosas en el pacto que no pasan por el Congreso. Ahora, ¿cuál es el asunto más importante que yo veo? Yo creo que las tres fuerzas están obligadas a que este país crezca, que la economía crezca. Pero las tres fuerzas tienen una idea distinta de cómo y para qué debe ser ese crecimiento. No coincidimos. Y ahí es donde vamos a ver los problemas. En México hay muy poco debate político, porque los medios de comunicación están cerrados al debate político. No les conviene, no lo quieren, el debate político. Entonces, bueno, hay que forzarlo. Lo entendemos y tratamos de ir a contracorriente. Pues sí, claro, aquí. pero adelante. Estoy hablando de los grandes medios. Sí, claro. Entonces, ¿qué situación tenemos? Nosotros, por ejemplo, desde la izquierda decimos que si el Estado no asume su responsabilidad en cuanto a una plataforma de inversiones productivas, incluso recurriendo al crédito, que en este momento está muy barato en el mundo y no sé por qué no se aprovecha, de inversiones que generen ingresos y que puedan detonar también la ampliación del campo de otras inversiones, que es lo que determina la inversión global en un país. Si no ponemos los ojos en la ampliación del mercado interno y dejamos de depender para nuestro crecimiento casi exclusivamente en el comportamiento del mercado de los Estados Unidos, si no ponemos el énfasis en un nuevo patrón de distribución del ingreso, en uno de los países donde este patrón es más injusto, donde hay más acumulación de ingreso en un polo y más pobreza en el otro, incluyendo el sector formal de la economía. El sector formal de nuestra economía es pobre, no solamente los que no tienen empleo permanente y formal.
Si no le damos importancia al salario y no ajustamos el salario a través de un plan, aunque sea de mediano plazo, no vamos a poder ampliar ni con inversiones nuevas y mucho mayor nivel y con hacia un nuevo patrón de distribución del ingreso. No va a poder ampliar las bases sobre las cuales se puede dar un crecimiento de la economía. Entonces, este punto también toca la cuestión fiscal. Si no se cobran los impuestos a quienes no se les cobra ahora, que son los grandes capitalistas de este país, no vamos a poder recuperar esa parte de la riqueza que ha estado yéndose a manos privadas cuando deberían haberse ido por la vía fiscal al ámbito público con el propósito de financiar no solamente la política social, no, sino también la inversión productiva, muy especialmente la infraestructura sin la cual un país no puede crecer. Bueno, de hecho, buena parte de los acuerdos del pacto dependen de la reforma hacendaria y en efecto llevamos muchos años hablando en México de la necesidad de una reforma Pero hacendaria. no solamente estamos hablando de reforma hacendaria, digamos, la reforma hacendaria es una parte. También tenemos la otra, la política de gasto. No solamente ingresos, sino gasto. Y tenemos la otra. Sí, por eso es reforma hacendaria, no fiscal, ¿no? Que incluye las dos partes. Y la otra que no es ni ingreso, no es ni ingreso ni es gasto. Es política salarial. Es promoción para una elevación de los ingresos de la gran mayoría de los mexicanos que viven de su propio trabajo. Entonces, ahí está uno de los principales retos del acuerdo de negociaciones, que eso es lo que es el pacto, que se ha abierto en el país. Santiago, decía yo que habrá poderes fácticos que se sientan afectados si salen adelante algunos de los compromisos del pacto. Parte de esos poderes van a oponer resistencias a algunas propuestas en materia fiscal, seguramente. Mira, pero hablamos de telecomunicaciones también. Que hablando de poderes fácticos, uno de los grandes pasos que hemos dado las tres fuerzas políticas es, en primer lugar, reconocerlos. O sea, no son fantasmas, son realidades concretas que están frenando el desarrollo del país, que producen una enorme desigualdad social, que generan pobreza y que impiden que este país pueda salir adelante de una manera más justa desde el punto de vista social. Ese reconocimiento parte de un supuesto, y el supuesto es que el arreglo económico que hoy tenemos es un viejo arreglo, dado en los patrones del viejo régimen. Si tú ves cómo se forma la riqueza del país, te das cuenta que se hace a base de concesiones del Estado, de permisos, de autorizaciones o de reglas o leyes que están establecidas por el Estado mexicano. Y esas reglas generan una altísima concentración del ingreso y la riqueza en muy pocas manos, como en ningún otro país casi en el mundo. Es decir, tenemos al hombre más rico del mundo y en un decil tenemos a una parte muy importante de la población viviendo en condiciones de extrema pobreza. Entre el decil más pobre y el decil más rico, tenemos un múltiplo de más de 30 veces entre quienes tienen y quienes no tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras que estamos en desacuerdo las principales fuerzas del país, mientras estamos debatiendo en nuestras querellas, sean electorales o políticas o ideológicas, los poderes fácticos, ese viejo arreglo, el status quo, están encantados, están felices de la vida porque esto no se mueve. Entonces, para mí lo que representa el pacto es una gran oportunidad de reordenar esas viejas reglas que producen esa enorme concentración del ingreso, que tienen
como consecuencia enormes monopolios, no solamente reconocidos en México, en toda parte del mundo moderno. Dicen, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Por qué no, por qué existen los monopolios que hoy tenemos en telecomunicaciones, en la industria de la construcción, en la industria de los alimentos? Pues hay que ver los precios y la calidad del producto. Y finalmente nos damos cuenta que eso es en buena medida lo que construye la desigualdad social del país. Entonces, por eso en el pacto hablamos de poderes fácticos, por eso hablamos de someterlos al imperio de la ley, de reordenarlos. Los poderes fácticos son los monopolios económicos, los monopolios que generan monopolios políticos en los gremios. Y por eso la reforma en materia educativa era tan importante desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el sometimiento al imperio de los intereses de la mayoría, que son los intereses de la ley, por eso someterlos a la legalidad. Ahí es donde está el enorme reto del pacto. Si no enfrentamos a esos poderes, van a seguir concentrando el ingreso, el poder político, cooptando, como lo han venido haciendo, a una parte importante del Congreso, cooptando a la clase política y recibiendo los mayores dividendos de carácter económico y estableciendo en las listas de Forbes los principales lugares en el mundo. La pregunta que nos debemos de hacer. Permítanme hacer una pausa porque estamos sobre el tiempo para regresar a que concluya su argumento y esperar la reacción de Pablo Gómez. Esto es Observatorio en TV UNAM. Continúe con nosotros.